Ok, listo. Entonces, esta semana nos toca empezar el tema de signo de una función, pero la clase pasada no terminamos el tema de función logarítmica, que era lo de reescribir el criterio, ¿sí? Entonces, con eso es lo que vamos a empezar hoy. La función logarítmica, para reescribir el criterio, hay que utilizar las propiedades de potencias y de logaritmos, ¿verdad? Lo mismo que habíamos visto para la función exponencial, que se reescribía mediante una sola base. Para la función logarítmica no se escribe, digamos, solo con un logaritmo, sino que se reescribe para hacer un poquito más simple, digamos, el criterio de la función logarítmica, ¿verdad? Se parece en el sentido de reescribirlo como algo que tenemos que llegar, como nos lo ponían en las funciones trigonométricas. Recuerdan que me decían, tiene que llegar a esto o a algo que aparezca seno, coseno, tangente, ¿sí? Algo así me van a aparecer con la función logarítmica. Ya me dicen a lo que tenemos que llegar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta de aquí, m de x igual logaritmo natural de 2x más 1 a la 2 por 3x menos 2 a la 3 entre raíz cuadrada de 4x menos 1. Ese criterio hay que transformarlo, ¿verdad? O reescribirlo usando las propiedades hasta llegar a este criterio de aquí. M de x igual 2 por logaritmo natural de 2x más 1 más 3 por logaritmo natural de 3x menos 2 menos un medio logaritmo natural de 4x menos 1. Entonces hay que ir transformando esto hasta llegar a esto de acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí primero? ¿Qué se les ocurre? Separar la fracción, poner el logaritmo natural de 2x más 1 elevado a la 2, 3x menos 2 elevado a la 3 menos logaritmo natural de raíz de 4x menos 1. Exacto. Cuando tenemos un ay, perdón. Cuando tenemos un logaritmo que tiene una división en el argumento, recuerden que este es el argumento del logaritmo, entonces se puede separar como la resta de los logaritmos, ¿verdad? Bien. Muy bien. Listo, ¿verdad? Entonces me quedaría el logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y ahora, ¿qué podríamos hacer? Los productos notables que están en el primero. Esto de acá. Y luego de Ajá. eso, es decir, vean a lo que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a eso. ¿Qué podríamos hacer con este logaritmo de aquí? ¿Qué pasaba cuando teníamos una multiplicación dentro del logaritmo, del argumento del logaritmo? ¿Recuerdan las propiedades, chicos? El 2 y el 3 pasan a multiplicar el logaritmo natural, los exponentes. Sí, vamos a ver. Antes de eso, recordarles aquí las propiedades. Vamos a ver acá. Por ejemplo, lo del exponente es si el exponente es del todo el argumento, pero ahí tenemos dos exponentes distintos. Primero tenemos una multiplicación. Cuando tenemos una multiplicación dentro del argumento, se separan en la suma de los logaritmos. ¿Ok? Lo mismo que hicimos aquí con la división, que se separa en una resta, la multiplicación se separa en una suma y ya luego se aplica esta propiedad de acá. Ujú.
¿sí? Entonces, la división se separa en una resta y la multiplicación se separa en la suma de los logaritmos, ¿ok? Ahora sí, esta potencia y esta potencia que están elevando el argumento del logaritmo pasan aquí a multiplicar, ¿sí? Al frente del logaritmo. Entonces nos quedaría 2 logaritmo de 2x más 1 más 3 logaritmo de 3x menos 2 menos esta raíz se podría pasar a potencia o aplicando propiedades de potencias, ¿verdad? ¿Cómo sería? Ay, chicos, hoy no quieren hablar. ¿Cómo se pasa una potencia, una raíz a potencia? ¿Con cuál propiedad? ¿Cuál de esas nos sirve? La 8. La 8, ¿verdad? Pasar de una raíz a potencia. Entonces, si es raíz cuadrada, ¿cómo sería la potencia? Profe, en ese caso se lea con todo y algoritmo. No, se eleva esto nada más. Ujú, Pero, lo que ok. tiene la raíz. Pero no fácil porque yo lo vi Ajá. ¿Cómo sería entonces pasar esta raíz a potencia? Sería 4x menos 1 a la fracción de 2, ¿cómo se llama? De 2 a la 1. Al revés, de 1 entre 2. Ajá. Esto está aquí elevado a la 1 y el índice es 2 porque es raíz cuadrada. Entonces, este sería el 1 y este 2. Ujú. Entonces, toda la base quedaría el logaritmo natural de 4x menos 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Por esta propiedad de acá. Ahora sí, esta potencia, lo mismo que estas otras, ¿verdad? Pasa a multiplicar al logaritmo. ¿Sí? Y listo. Vean que eso era lo que teníamos que llegar. Y ya llegamos a lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas? Ahí. ¿No? ¿Seguros? Profe, en los exámenes, digamos, nos van a pedir como que llegamos a un valor, como por ejemplo, en este ejemplo, o normalmente es que nos dicen que simplifiquemos hasta el máximo. No, sí les dicen como tienen que llegar a esto o como en esta otra. Tienen que llegar a 4 criterios logarítmicos y uno fraccionario. Ah, Ujú. ok, ok. Profe, súper bien. Ok, entonces vamos a hacer esta. Esta, ¿verdad? Es llegar a 4 criterios logarítmicos, es decir, cada uno de estos, por ejemplo, son criterios logarítmicos, ¿verdad? Aquí tendríamos 3. Entonces aquí tenemos que llegar a 4 y uno fraccionario, es decir, una fracción que dependa de x, ¿ok? En el denominador, ¿verdad? Ahora, este logaritmo de aquí, ¿cómo empezamos a simplificar eso? Pasándolo todo a restar, digamos, toda la... Ajá, exacto, lo mismo, ¿verdad? Dentro del argumento del logaritmo tenemos una división. Entonces se pasa el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador.
¿Ven? ¿Y ahora? Profe, ahí sería lo de sumarlos, después, digamos, cambiar las multiplicaciones por... Profe, y en ese caso, ese 10 sobre 1/x también sería como un valor de log, ese valor, y el otro que estaría Ajá, multiplicando. exacto. Aquí hay dos multiplicaciones, entonces se separa aquí en dos sumas. Ujú. Muy bien. Entonces, aquí hay multiplicación, multiplicación, multiplicación. Cada uno de estos los vamos a separar en una suma. Vean aquí, nada más tener cuidado, ¿verdad? Que aquí hay una multiplicación, pero estaba este menos. Entonces, este menos le cambia el signo a ambos, ¿sí? Por eso hay entre paréntesis. ¿Qué más podríamos hacer ahí? Profe, en algunos casos no se podría hacer la, digamos, como la pasada igual, pasar el que se está elevando a... Pero en el Exacto. caso, profe, por ejemplo, en el de x a la 4 que está todo ese valor elevado a la 8, eso no afectaría en algo. O se tiene que primero, digamos, como pasar el 8 a la 4, digamos, el 8 por 4 y el 8. Ah, ok. Eso se puede si aquí fuera multiplicación, pero como es sumas y restas, no es elevar cada uno a la 8. Eso no aplica. Ujú. Ah, También ok. el 8 sí pasa a multiplicar, el 5 también, el 1 sobre raíz de x también, el Ah, 9 ok. también, el raíz se puede pasar a potencia, sí, todo eso. Muy bien. ¿Cuánto sería raíz de x puesto como potencia? Me Sería quedaron un igual, medio. Un medio, x a la un medio. Ahora, este menos distribuye, ¿verdad? Distribuye a este y a este. Entonces, menos 9. Ahora, ahí, vean que tenemos todavía 5 logaritmos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y solo ocupamos llegar a uno. Entonces, ¿cuál creen que podríamos calcular? Es decir, alguno que no dependa de x. Que en el argumento no haya una x, sino que sea un número. ¿Cuál sería? El primero, El primero, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando no aparecía la base aquí? ¿Cuál base era? base 10. Base 10. Y cuando teníamos logaritmo de base 10 de 10, ¿cuánto nos daba esto? Igual por una propiedad de logaritmos. Cuando teníamos que el Uno. argumento y la base, ajá, que el argumento y la base fueran iguales, entonces eso me da 1. Entonces aquí me quedaría solo 1 entre x, que esa es el criterio fraccionario, más, y esto queda igual, 5 logaritmo. ¿Mm? Y listo, ¿sí? Ya ahí estaría simplificado al máximo, ¿ok? ¿Dudas ahí? profe, entonces en ese caso el log, si está elevado, digamos, si el log de 10 se le puede quitar y Ajá, digamos, este logaritmo aquí es un número, que es entonces el se 1. resuelve, que es 1. Ah, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda ahí, chicos?
¿no? Bueno, voy a dar un chance ahí para que terminen de copiar. Entonces, vean que, por ejemplo, nos pueden poner ejercicios que ya nos dicen exactamente qué es lo que hay que llegar, como en el anterior, ¿verdad? Que ya me lo ponen de forma explícita. Y ese tipo de ejercicios que me dicen, tienen que llegar a 4 logaritmos simplificados y a una expresión algebraica, digamos, con fracción. Entonces, hay que llegar a eso, ¿verdad? Si lo dejamos hasta aquí, estaría mal, porque ahí todavía sigue habiendo, digamos, un logaritmo. Hay que y que no está simplificado al máximo. Tiene que estar ya todo simplificado. ¿Ok? Bueno, si no hay más dudas ahí, entonces, vamos a seguir con el tema ya de esta semana, que era lo del signo de una función. ¿Alguno se recuerda que era el signo de una función? ¿A qué se refiere? Esto lo estudiamos cuando hacíamos análisis de gráficas, al principio del curso, que era el signo de una función. Profe, cuando f de x es menor a cero y mayor a cero. Ajá, muy bien. Ver cuándo es positiva o negativa, ¿verdad? Como lo habíamos visto en la parte gráfica, entonces vamos a recordar aquí, por ejemplo, ¿cuál sería un intervalo donde es positiva esa función? De 5 a menos 3. De -5 a -3. ¿El -5 abierto o cerrado? Cerrado. ¿Por qué? Porque el puntito está lleno, ¿no? El Pero 3, si me pedían la función mayor estricto, el 5 o el -5, no lo podemos incluir porque el -5 es un cero. Es decir, si fuera cuando la función es mayor o igual que cero, ahí sí cerramos el 5. Pero si es solo mayor, recuerden que iba abierto. Y el -3 abierto porque no, ¿verdad? Es una asymptote. ¿En qué otro intervalo sería positiva la función? de 4 a más infinito. De 4 más infinito. Y ahora sí, el 4 ahí abierto o cerrado. Abierto. ¿Por qué? Yo creo que va cerrado ese. ¿Por qué? Pegó un Porque saltito la tiene, función. Ujú. Porque igual, recuerden que lo que queríamos ver es cuando la función es mayor que cero. Es decir, para qué valores de x sus valores de y son mayores que cero. El 4 en x tiene un valor de y 4, es decir, 4 es mayor que cero, entonces va cerrado. Ujú. Muy bien, ¿y en cuál otro intervalo sería positiva? de 0 a 2 con los dos abiertos. De 0 a 2 con ambos abiertos. Muy bien. Y ahora, un intervalo donde la función sea negativa. Profe, disculpe, ¿me puede explicar por qué el 4 va abierto? No entendí. Va Sí, cerrado. porque aquí lo que estamos, digamos, considerando es qué valores de x tienen sus valores de y positivos, ¿verdad? Entonces, de 4 a más infinito, sus valores de y son positivos, ¿sí? En cambio, aquí el -5, su valor de y es cero. No es positivo, es cero. Ujú. Ah, ok, ok. Gracias. Con gusto. Ok, ahora, intervalo donde sea negativa esa función. De menos infinito a -5 y ambos abiertos. ¿Ok? ¿Cuál otro? De -3 a, a 2, -2, perdón. A 0. A cero. Recuerde que son valores de x, es decir, de -3 a cero. ¿Y el cero iría abierto o cerrado? Abierto. Abierto. ¿Por qué? ¿Cuál es la imagen de cero?
Ah, no, Cero. mentiras, va cerrado porque la imagen de cero es -2. Exacto, y -2 es menor que 0. Ujú. ¿Y cuál otro intervalo? De 2 a 4 ambos abiertos. Exacto. Muy bien, entonces en la parte gráfica eso era, ¿verdad? Buscar qué está por encima del eje y qué está por debajo del eje, ¿verdad? O cuáles valores de X tienen sus Y's positivas y sus Y's negativas. Eso es lo que vamos a hacer, pero ahora de forma algebraica, ¿ok? Entonces, de forma algebraica, es decir, o teniendo el criterio de la función, primero tenemos que determinar qué tipo de función estamos trabajando. ¿Cuáles podrían ser algunos tipos de función que hemos visto hasta ahora? Exponencial, valor absoluto, logarítmicas. ¿Ah? ¿Qué más? Suena que hemos visto todo el semestre. Ajá. ¿Cuáles? Racional, radical. Ujú. Muy bien. Y la polinomial, ¿verdad? Todos esos tipos de funciones son las que hemos visto. Algunas de esas funciones tienen su dominio restringido, es decir, no todo R. ¿Cuál de esas tenía el dominio restringido? Las racionales, Las racionales, ¿verdad? Porque son fracciones en el denominador, no pueden ser cero. ¿Cuáles otras? Faltan dos. ¿Cuáles otras tenían el dominio restringido? las radicales, creo. Las radicales, ajá, ¿por qué? O todas las radicales tienen dominio No, restringido. eran las de impar, creo. Las de, Al las de, revés, las de par. las de índice par tienen el dominio restringido. ¿Muy bien? ¿Y cuál otra? Y esa la vimos la clase pasada. La polinomial no, la racional sí, la radical sí, la exponencial no, la logarítmica. Recuerden que la logarítmica, el argumento tiene que ser positivo. Por lo tanto, el intervalo que trabajamos ya no es todo R, sino que va a ser un cierto intervalo de esos. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, una vez que ya vemos qué tipo de función estamos trabajando, entonces definimos, si no nos lo dan, el dominio máximo, ¿verdad? Del que estamos trabajando. Luego, se tiene que factorizar al máximo todo lo que se pueda. Es decir, si tenemos expresiones polinomiales, factorizarlas. Si ya todo está en términos de factores, entonces ahora sí se determinan las raíces. ¿Qué eran las raíces? ¿A qué se refería? En una función. Cuando me hablan, calcule o determine las raíces de una función. ¿Qué era? ¿O cómo, cuál es otra palabra para las raíces? Son los ceros, ¿sí? Determinar las raíces o los ceros de una función es determinar para qué valores de x la función es cero, ¿verdad? Visto en su forma gráfica, es calcular las intersecciones con el eje x, ¿verdad? Para qué valor de x toda la función se hace cero, ¿verdad? Si alguno de esos puntos estuviera cerrado, también serían ceros, digamos, de la función, ¿ok? Entonces, se determinan los ceros y las raíces de la función, porque vean que una vez teniendo, digamos, esos puntos de ahí,
Bueno, y las restricciones, ¿verdad? De la función, valores que no puede tomar la función. En este caso serían todos estos, el -5, el 0, el 2 y el 4, porque el -5 es un 0 o una raíz, y el 0, 2 y 4 son restricciones de la función. Teniendo eso, ya ahora sí podríamos escribir los intervalos. Vean que los intervalos cambian después de esos ceros o raíces, ¿sí? Vean que aquí de menos infinito a menos 5 era negativo y luego de menos 5 a menos 3 era positivo. Entonces, a partir del 0 o a partir de las restricciones, es que puede haber un cambio ahí de signo, ¿ok? Entonces, por eso es importante ver cuáles son esos ceros o esas raíces o las restricciones. Ahora, se elabora una tabla de signos para determinar el signo de cada factor, porque vean que la idea es, digamos, determinar cuándo la función es positiva o negativa sin tener la gráfica, es decir, solo con la parte algebraica. Con la parte algebraica, haciendo una tablita de signos es más fácil determinar cuál es el signo de toda la función, porque si yo ya tengo el criterio de la función factorizado, es decir, que la función la escribamos como A por B, ¿verdad? El factor A y el factor B. Y si queremos determinar cuándo eso es positivo, ¿qué signos tienen que cumplir cada factor para que la función sea positiva? Es decir, ¿qué signo tiene que ser A y qué signo tiene que ser B para que la multiplicación sea positiva? Ambos positivos. Ambos positivos O ambos negativos. o ambos negativos. Exacto. Entonces, estudiando el signo de cada uno de los factores, por eso es importante factorizar toda la función, es decir, hasta que ya no se pueda más. Analizando el signo de cada uno de los factores, se determina entonces el signo de toda la función. ¿Ok? Ajá, y luego ya se determina el signo de la función, ¿verdad? Si yo ya tengo el signo de A y el signo de B, si lo multiplicamos, ya tenemos entonces el signo, ay, me quedamos. Ya tenemos entonces el signo de toda la función, ¿sí? Que es multiplicar este por este. Ujú. Y listo. Entonces, vamos a ver con un ejemplo, porque creo que eso es más fácil. Esa tablita de signos yo se las puse, digamos, de forma genérica, ¿verdad? Ustedes las van construyendo, depende de cada caso, que es esta de aquí. Primero se analiza el signo de cada factor. Entonces, si hay dos factores, ponen aquí el factor 1 y el factor 2. Si hay tres, una fila más, ¿verdad? Dependiendo de cuántos factores hayan. K sub 1, K sub 2 son las raíces de esos factores, es decir, lo que hace cero cada uno de esos factores, que esos son los que se determinaron aquí, en el paso 3, las raíces y las restricciones, ¿verdad? También. Ahora, aquí se va a ir completando, digamos, si eso es positivo, si es negativo, entonces el signo de la función va a ser la multiplicación positivo por negativo, negativo. Entonces ya tenemos que de este intervalo aquí, de menos infinito a K sub 1, va a ser negativa la función. Pero aquí se va a ir llenando cada uno, digamos, de estas casillas, ¿verdad? Igual con un ejemplo es más fácil, pero eso es como la idea básica. Si, por ejemplo, este factor estuviera en el denominador, es decir, va a ser una restricción, este puntito iría abierto porque no puede tomar ese valor el dominio, ¿verdad? Y se le puede poner incluso aquí como dos rayitas, como para asegurarse que, ok, esa es una restricción, no pertenece al dominio, ¿sí? Por ejemplo, estos valores de acá, por ejemplo, el 0, el 2, el 4 son restricciones, no pertenecen al dominio. Entonces hay que ponerlos, digamos, este, como con dos rayitas, con el puntito abierto, como para indicar, ok, esos no son valores del dominio, pero hasta ahí llega, digamos, el intervalo donde sea positivo o negativo. Ahora, si sí son valores que pertenecen al dominio, entonces los dejamos como puntitos cerrados, ¿sí? No hay problema. Este puntito indica que del factor 2, este es el 0, es decir, el que hace 0, ese factor, ¿verdad? Lo mismo aquí. Del factor 1, este caso 1, por eso ponemos el puntito aquí, es el 0, la raíz de ese factor. Sí, más o menos. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a hacer el primero. Entonces, lo primero es identificar qué tipo de función es esa función de ahí.
Binomial. ¿Ok? Entonces es una polinomial, ¿verdad? Muy bien. Listo. El dominio ya me lo dan. El dominio me dicen que es todo R. Ahora, si es todo R, no hay ninguna restricción. ¿Ok? Entonces seguimos con el siguiente paso, ¿verdad? Entonces ya identificamos qué tipo de función es, determinamos el dominio. Ahora hay que factorizar por completo. Ahí ya está factorizado al máximo. ¿O no? ¿Qué creen? Creo que sería factorizar más el de x a la 2 menos 2. Ajá, ¿cómo sería? X por x más raíz de 2 sería. Ajá, X menos raíz de 2. muy bien. Una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Se puede seguir factorizando por 2x menos 1. Muy bien. Listo, ¿verdad? Ya queda ahí factorizado al máximo. Entonces, una vez que factorizamos, como ya está aquí todo factorizado, es decir, multiplicado, entonces determinamos las raíces o los ceros de cada uno de esos factores. ¿Cómo determinamos las raíces o ceros de cada factor? Viendo para qué valor de x ese factor se hace cero. Es decir, x más raíz de 2 igual cero, x menos raíz de 2 igual cero, y 2x menos 1 igual cero, ¿verdad? Como ya todo está factorizado, entonces vemos cuando cada uno se hace cero. X más raíz de 2 se hace cero cuando x vale menos raíz de 2. X menos raíz de 2 se hace cero cuando x vale raíz de 2. Y 2x menos 1 se hace cero cuando x vale un medio. Entonces ya ahí tenemos los tres, las tres raíces o los tres ceros, ¿sí? Ahora se construye la tablita. Como el dominio es todo R, vamos a empezar de menos infinito y terminar en más infinito. Pero vamos a ir colocando aquí estos valores que acabamos de encontrar en orden, porque vean que estamos trabajando en orden. Entonces, empezamos en menos infinito. Luego, ¿cuál seguiría de estos tres? De menor a mayor, ¿verdad? ¿Cuál sería el menor ahí? Menos raíz de 2. Menos raíz de 2. Luego seguimos con un medio o raíz de 2. Como medio. Un medio, luego raíz de 2 y luego ya más infinito, ¿sí? Ahora colocamos los factores. Los colocamos aquí. Entonces los factores son estos tres. 2x menos 1. Y aquí vamos a colocar el signo de la función. ¿Sí? Construimos aquí entonces la tablita. Colocamos cuál es el cero de cada uno de los factores, es decir, x más raíz de 2, el cero es menos raíz de 2. Entonces colocamos ahí un punto cerrado porque pertenece al dominio. X menos raíz de 2, el cero es raíz de 2. Igual, cerrado porque pertenece al dominio. 2x menos 1 se hace cero en un medio. Ese también va cerrado porque pertenece al dominio. ¿Ok? Y ahora vamos a ir colocando qué signo tiene, si positivo o negativo, este factor cuando x pertenece de menos infinito a menos raíz de 2. Entonces, aquí podemos ir probando con algún número de ese intervalo. ¿Cuál podría ser un número dentro de ese intervalo de menos infinito a menos raíz de 2? Cualquiera. Menos 1. ¿Seguro?
¿Cuánto es menos raíz de 2? Aproximado. Menos 1,41 podría ser menos 2, tal vez. Ajá, más bien menos 2. Muy bien, probamos con menos 2, es decir, cambiamos el valor de x por este valor en cada uno de los factores para ver qué signo tiene cada uno. Entonces, menos 2 más raíz de 2, ¿qué signo voy a poner aquí? Positivo, ¿sería? ¿Segura? Negativo. Negativo es. Negativo, más bien, menos 2 más raíz de 2 nos va a dar un número negativo. Menos 2 menos raíz de 2, Negativo. negativo también. 2x menos 1, Negativo. negativo. ¿Ok? Y ahora vamos probando en la segunda columna, de menos raíz de 2 a un medio. ¿Con cuál número podríamos probar ahí? Con 0. Con 0. Entonces, 0 más raíz de 2 nos va a dar positivo. 0 menos raíz de 2 nos va a dar negativo. 2 por 0 menos 1 nos va a dar negativo también. ¿Mm? Ahora, un valor entre un medio y raíz de 2. ¿Cuál podría ser? 1. 1. Entonces, 1 más raíz de 2 nos va a dar positivo. 1 menos raíz de 2 nos va a dar negativo. 2 por 1 menos 2 nos va a dar positivo. ¿Mm? Y ahora, un número entre raíz de 2 a más infinito. 2. 2. ¿Ok? 2 más raíz de 2 nos va a dar positivo. 2 menos raíz de 2 nos va a dar positivo. 2 por 2 menos 1 nos va a dar positivo. ¿Sí? Listo, ya completamos ahí. Ahora vamos a completar la última fila, que esa es en realidad la que nos importa más, que es el signo de toda la función. ¿Cómo lo calculamos? Por cada columna vamos a ir multiplicando. Negativo por negativo por negativo, ¿qué signo nos da? Negativo. Negativo. Positivo por negativo, Positivo. positivo. Positivo por positivo, Negativo. y todos positivos, positivo. Positivo. Ujú. Listo, entonces en esta última fila es en la que nos fijamos al colocar los intervalos. Y aquí depende mucho de cómo nos lo preguntan. Es decir, si nos dicen f de x cuando es mayor estricto que 0, ¿qué pondríamos? ¿Cómo escribimos ese intervalo? Nos fijamos en la última fila cuando es positivo, aquí y aquí. Entonces los intervalos son de menos raíz de 2 a un medio y de raíz de 2 a más infinito, ¿sí? ¿Cómo se escriben? ¿Abiertos o cerrados? El primero cerrados y el segundo abierto. El segundo del último abierto. El Ok, más infinito. así, Sí. ok. Ahora, eso estaría bien si me están pidiendo cuándo es mayor o igual que 0. Recuerden que estos valores son los que hacen 0 la función, ¿verdad? Son las raíces o los ceros de toda la función, ¿sí? Es como si estuviéramos hablando aquí de este menos 5, ¿sí? Que se hace 0 en la función. Pero si me están pidiendo cuándo es mayor estricto que 0, no lo puedo incluir porque no, es el valor que hace 0. Su valor de y es 0, no es mayor que 0, ¿ok? Entonces, si me lo pidieran así, mayor o igual a 0, estos sí van cerrados, ¿sí? Pero si es solo mayor estricto, va a ser el mismo intervalo, nada más que abiertos. ¿Sí?
dudas, chicos, ahí? Profe, entonces cuando tiene que ser mayor estrictamente a cero, todos van abiertos. Sí, todos van abiertos. Ujú. Porque estos valores son los ceros, ¿verdad? De la función o las restricciones. Ahora, vamos a ver un intervalo donde sea entonces menor que cero. ¿Cuál sería? De menos infinito a menos raíz de 2 abiertos. Ujú. ¿Y el Y otro? de un medio a raíz de 2 igual abiertos. Exacto. Igual, si me pidieran menor o igual que cero, entonces cerramos estos intervalos. ¿Sí? ¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Bueno, Profe, ¿puede explicar ese último otra vez, por favor? sí. ¿Cuándo es menor que cero? Entonces, igual, nos fijamos en la última columna, vemos cuándo es negativo, ¿verdad? Empezamos de menos infinito a menos raíz de 2. Menos raíz de 2 es un cero de la función. ¿A qué se refiere eso? Cuando x vale menos raíz de 2, la función vale cero, es decir, su imagen es cero. Y yo quería ver cuándo es menor que cero, la imagen. Entonces, no lo puedo cerrar, tiene que estar abierto porque su imagen es cero y aquí me están pidiendo cuando es menor estricto que cero, ¿ok? Lo mismo con un medio y lo mismo con raíz de 2. Si me pidieran cuando es menor o igual que cero, ahí sí lo cierro porque esos valores, sus imágenes son cero, ¿sí? Profe, yo lo que no Ok, entendí fueron gracias. como la función de los puntitos que se ponen ahí. Eso es para indicar que este es el cero de este factor. Este es el cero de este factor y este es el cero de este factor. Si ustedes notan ahí, antes del puntito, vean que tienen los mismos signos y después del puntito cambia. Antes del puntito tiene un signo y después del puntito cambia. Antes del puntito tiene un signo y después del puntito cambia. Eso, digamos, es una forma de llenar la tablita más rápido. Es decir, ustedes completan la primera columna y luego ya las demás no tienen que probar en estos valores y lo llenan más rápido. Es decir, ubican los puntitos y ya luego ponen que aquí, por ejemplo, si este fue negativo, este también hasta llegar al puntito. Eso funciona con los factores lineales, ¿ok? O lineales que estén elevados a una potencia impar, ¿sí? Eso funciona. No siempre funciona, es decir, si solo tuviéramos aquí un factor como x a la o todo esto a la 2 siempre sería positivo, ¿sí? Pero si son factores lineales elevados a una potencia impar, se puede hacer así, llenar solo la primera columna y después del puntito cambio el signo. Es decir, si aquí fuera positivo, este sería positivo, positivo, y este negativo después del puntito. Ujú. Sí. Sí, gracias, profe. Ok. Incluso a la hora, digamos, de hacerlo de los intervalos, me indica, ok, el menos raíz de 2 es un valor que está dentro del dominio. Si esto hubiera sido restricción, entonces en vez de un puntito cerrado sería un puntito abierto o una doble línea, así como para indicar, eso es una restricción. No importa si aquí me estén preguntando mayor, igual o solo mayor, siempre iría abierto porque es una restricción. ¿Ok? Ok, bueno, vamos entonces al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es ese de ahí, ¿verdad? G de x igual 2 entre x menos 2 menos 3 entre x más 1. ¿Qué podemos hacer? Es decir, queremos, por ejemplo, nos preguntan cuándo la función es mayor que cero y menor o igual que cero. Nos preguntan esos dos intervalos. ¿Qué hacemos?
Ya hay que factorizar, ¿no? Ajá. ¿Cómo factorizamos esa función? ¿Qué hacemos ahí? ¿Recuerdan qué pasaba si teníamos la suma o la resta de dos fracciones? Lo podíamos reescribir como una sola fracción. ¿Cómo? Sacando factor común al denominador, era. Ajá, el denominador común. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuál sería ese denominador común? X menos 2 por X más 1. Muy bien. Y en el numerador, ¿qué ponemos? 2 por X más 1. Menos. Menos 3 por X menos 2. Muy bien. Y ahora ahí, distributiva, ¿verdad? El 2 multiplica la X y al 1. El menos 3 multiplica la X y al menos 2, ¿verdad? Como para ir simplificando. Porque en el denominador ya está factorizado, pero en el numerador todavía no. Ahora, una vez que ya distribuimos, podemos buscar términos semejantes, ¿verdad? El 2x menos 3x, ay, eso nos daría menos x. Y el 2 más 6, ¿verdad? El 8. Entre x menos 2 por x más 1. Ya ahí estaría todo factorizado, ¿verdad? Menos x más 8 es un factor, x menos 2 es otro y x más 1 es otro. Ahora hay que determinar cuáles serían las raíces y las restricciones, porque vean que es una función racional. Es decir, hay una fracción en el denominador, no puede ser cero. Entonces, todo el denominador tenemos que ver cuáles son las restricciones. Entonces, las raíces serían cuando el numerador es cero, ¿verdad? Porque ese no es ninguna restricción. Entonces, cuando x vale 8, ese va a ser una raíz. Y las restricciones me las determina el denominador. Entonces, cuando x menos 2 es 0 y cuando x más 1 es 0. ¿Sí? De ahí ya se obtienen entonces los tres valores que van en la tablita, ¿sí? Las raíces o los ceros y las restricciones, ¿ok? Incluso igual ya ahí nos daban el dominio. El dominio nos decía que era todo R menos el menos 1 y el 2. Entonces ya sabíamos que esos dos iban a ser restricciones y tienen que estar en la tablita, ¿ok? Como el dominio es todo R, entonces va de menos infinito más infinito, igual, a la hora de colocar aquí la tablita. Y colocamos en orden, ¿verdad? Menos 1 iría primero, luego el 2 y luego el 8. Colocamos los factores menos x más 8, x menos 2, x más 1 y el signo de la función. ¿Ok? Ahora, ¿qué seguía? Ponerle los puntitos. Exacto, poner cuál es el cero de cada uno de los factores. Entonces, menos x más 8 se hace 0 cuando x es En el 8. 8. Como no es restricción, va cerrado, ¿sí? Ahora, x menos 2, ¿cuándo se hace 0? En el 2 va En abierto. 2.
pero ese va abierto, exacto, porque es una restricción. Entonces, incluso aquí, aparte del punto abierto, podríamos ponerle una doble raya, así para que no se nos olvide que es una restricción. Y cuando el factor es x más 1, cuando se hace 0, En -1. en -1, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, ese punto va abierto y le ponemos una rayita para indicar, ok, ese número es una restricción. Y ahora, como les dije antes, estos tres factores son lineales. Se cumple lo de que cuando pongamos un signo, ¿verdad? En la primera columna, hasta llegar al puntito se sigue igual. Entonces, probamos solo un número de la primera columna, ¿verdad? Un número entre menos infinito y -1. ¿Cuál podría ser? -2. -2. ¿Sí? Entonces, cuando x vale -2, en menos x más 8, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, ¿verdad? Se cancela ahí los menos. Cuando x vale -2, ¿cuánto valdría? -2 menos 2, Negativo. -4. negativo. Y cuando x es -2, x más 1, es decir, -2 más 1 sería Negativo. -1. negativo. Entonces, igual, este positivo se mantiene hasta llegar al puntito. Entonces, positivo, positivo, y después del puntito cambia. X menos 2 se mantiene negativo, negativo, y después del puntito cambia. El X más 1 se mantiene negativo hasta el puntito y después cambia a positivo. ¿Sí? Entonces más fácil, digamos, pero si ustedes dicen, profe, no me voy a aprender lo del puntito, porque como les digo, solo funciona en factores lineales que tengan, digamos, si aquí estuviera elevado, que estuviera elevado a una potencia impar, ¿sí? Entonces, solo con esos factores, ¿sí? Si ustedes dicen, profe, me queda más complicado aprenderme eso, mejor pruebo aquí con valores, lo pueden hacer, sí, no hay ningún problema, sí, nada más que puede ser que tarden un poquito más. Entonces, una vez que ya tienen completa la tabla, entonces falta aquí la última fila, que es multiplicar, ¿verdad? Positivo por negativo, esto nos va a dar positivo. Positivo por positivo, nos va a dar negativo. Todo positivo nos da positivo y un negativo, negativo. ¿Sí? Listo. Ahora lo que hacemos es completar los intervalos que nos pedían, ¿verdad? En este caso nos pedían cuando la función era positiva y menor o igual que 0. Bueno, más bien va a ponerlo aquí al revés. Va a poner cuando... ah, así. Entonces, cuando la función es mayor o igual a 0. ¿En qué intervalos? De menos infinito a -1 y de 2 a 8. ¿Bien? ¿El -1 iría abierto o cerrado? Cerrado. ¿Por qué? Van abierto, ¿no? Porque como es El mayor o igual. -1 va abierto porque es una restricción, ¿sí? No pertenece al dominio. Unión de 2 a 8. ¿El 2 iría abierto o cerrado? Abierto Abierto y porque también es restricción. Abierto. ¿Y el 8? cerrado. Cerrado. Ujú. Porque es mayor o igual, ¿sí? Muy bien. Y ahora, cuando la función es negativa, es decir, menor estricta que 0, ¿en qué intervalo? De 1 abierto a menos a 2 abierto. Ajá. De -1. ¿Y luego? Y 8 abierto sería. Ajá. A más infinito abierto. Exacto, ¿sí? Aquí, como es menor estricto, este no lo puedo incluir porque ese es un 0, entonces tiene que estar abierto.
Y este -1 y el 2 van abiertos siempre porque son restricciones y no pertenecen al dominio. ¿Ok? Sí. ¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Profe, entonces, si se define como tal la función, iría abierto Abierto el siempre porque intervalo. no pertenece al dominio. Ok, ok. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, chicos, entonces, dados estos dos ejercicios, van a ser estos tres, ¿sí? Vamos a ver. Ok, vamos a hacer 4 grupos. Entonces, em, sí. Entonces, el grupo 1 y el grupo 2 van a ser la tercera. El grupo 3 y el grupo 4 hacen la cuarta y todos los grupos hacen esta última. Vean que en la tercera y en la cuarta ya se les da el dominio, pero en la quinta no. Entonces, recomendación, primero sacar el dominio para ver de dónde a dónde van a trabajar y luego ya hacen lo de la tablita, ¿sí? Aquí van a hacer, ya les digo, voy. ¿Sí? Entonces, en la primera, ver cuándo es mayor o igual que cero y menor que cero. En la otra, cuando es menor o igual que cero y mayor que cero. Y en esta igual, cuando es mayor que cero y menor o igual a cero. ¿Ok? Ya los voy a separar. Vamos. Ahí voy, chicos. Voy. Sí, chicos, ya voy. Es que me equivoqué. Ahorita vuelvo a hacer lo de los grupos. Lo voy mandando ahora por teléfono. Ok. Ina, me lo envía al grupo, ¿verdad? Para revisarlo bien. Ok. Entonces, el primero, vean que igual el dominio es R menos estos dos valores. Entonces, estos dos valores hay que tomarlos en cuenta. Entonces,
Vamos a ver, ahí en la función, ¿cómo lo podríamos ya factorizar? ¿Qué podríamos hacer ahí? Es decir, en el numerador tenemos la raíz de una multiplicación, ¿sí? Ahí se pueden usar propiedades de raíces, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la raíz de una multiplicación, se puede separar en la multiplicación de las raíces, ¿ok? Es decir, raíz cúbica de x menos 2 a la 2 por la raíz cúbica de 3x más 1. Esa es una opción. Ustedes lo pueden pasar a potencias también y les quedaría entonces x menos 2 a la 2 tercios y 3x más 1 a la 1 tercio, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Y abajo se puede sacar un 2x a factor común, ¿sí? Ahora, ya ahí está factorizado, ¿verdad? Ya no se puede hacer ahí nada más. Entonces se sacan las raíces y, y las restricciones. Entonces las raíces o ceros van a ser los que están en el numerador, es decir, ver para qué valores de x se cumple que ese factor es cero. Entonces, raíz cúbica de x menos 2 a la 2 cuando se hace cero, cuando x vale 2, ¿verdad? La raíz cúbica pasa al otro lado a potencia, será la 3 cero. El 2 pasa al otro lado a raíz de 0 0. Y el menos 2 pasa entonces a sumar, ¿verdad? Lo mismo con la otra. Cuando la raíz cúbica de 3x más 1 es cero, cuando x vale menos 1 tercio, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos las raíces, faltan las restricciones. Las restricciones son las que están en el denominador. Entonces, cuando 2x es cero y cuando 1 menos 3x es cero. Entonces aquí cuando x vale cero y cuando x vale 1 tercio, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí los cuatro valores, 2 menos 1 tercio, 0 y 1 tercio, ¿sí? Ahora todo eso se coloca en la tablita, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. Serían de menos infinito a menos 1 tercio, a 0, a 1 tercio, a 2 y a más infinito, ¿sí? Y luego se colocan entonces los factores. X y 1 menos 3. Ok, listo, ¿verdad? El 0 y el 1 tercio habíamos dicho que eran restricciones, entonces por eso la doble rayita. Ahora colocamos los ceros de cada uno. Este es menos 1 tercio, 0 y 1 tercio. Ahora completamos, ¿verdad? Si probamos un valor entre menos infinito y menos 1 tercio, por ejemplo, ahí el menos 2, entonces este siempre va a ser positivo. ¿Por qué este siempre va a ser positivo?
porque va a ser un factor lineal, pero está elevado a la 2. Entonces, cualquier número que pongamos ahí siempre va a ser positivo o cero, ¿verdad? Que va a ser este de aquí. Entonces, ese siempre es positivo. Aquí sí se cumple lo de la rayita y lo del puntito. El 2x. Y listo, ¿ok? Entonces lo revisan ahí, pero me parece que así se completa la tablita, ¿verdad? El grupo 1 y el grupo 2 que tenía que completar eso. Entonces el signo de menos infinito a menos un tercio es positivo, aquí negativo, positivo, negativo y negativo. Ahora ocupamos esto de aquí. Escribir cuando la función es mayor o igual que 0. Cuando ahí la función sería mayor o igual que 0. ¿En qué intervalo? ¿Cómo lo escribimos? Ya se les olvidó. De menos infinito a menos un tercio. El menos un tercio, abierto o cerrado. Cerrado. Cerrado porque es mayor o Ah, igual no, que mentiras, 0. abierto. Ah, bueno, sí, cerrado. Sí. Si fuera aquí Después solo de 0 mayor, a un tercio. de 0 a un tercio. Y 0 y un tercio, abiertos o cerrados. Abiertos, abiertos. Muy bien, porque ambos son restricciones. Muy bien. Y listo. Entonces, como aquí es mayor o igual que 0, entonces este va abierto. Perdón, va cerrado, lo incluimos. Si fuera solo mayor estricto que 0, entonces ahí sí iría abierto. Muy bien. Y ahora a ver cuándo es menor que 0. ¿Cómo lo ponemos? De menos un tercio a 0. ¿Abiertos o cerrados? Abiertos los dos. Ajá. Unión. De un tercio. ¿Se puede poner de un tercio más infinito? Sí, pero ¿qué habría que quitarle? De restricción el 2. Exacto. Muy bien, entonces aquí podemos poner ese intervalo, ¿verdad? Como es menor estricto, todo abierto. Y de un tercio a dos abierto, y de 2 abierto más infinito, o todo este intervalo, pero le quitamos el 0, ¿verdad? Porque tiene que ser mayor estricto que 0. Menor estricto, perdón. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Si hubiera sido aquí menor o igual, no habría que quitarle el 2. Sí, se puede poner así, porque 2, cuando x vale 2, la función es 0. Entonces sí lo podríamos incluir, pero si es menor estricto, hay que quitarse. ¿Ok? Bueno, vamos con la segunda. Aquí la segunda me parece que lo mandaron por Telegram. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, lo primero que hacemos ahí es factorizar, ¿verdad? La raíz queda así, ya no se puede factorizar más, ese va a ser un solo factor. Pero en el denominador sí se puede factorizar, ¿verdad? Como x menos 3 y x más 1. Ujú. Muy bien. Ahora vemos las raíces. Las raíces van a ser las que están en el numerador, que en ese caso es cuando x vale
menos 3 medios. Y las restricciones son los que están en el denominador, muy bien. Cuando x vale 3 y cuando x vale menos 1. Y construimos la tablita. Entonces, voy a ver acá. De menos infinito a menos 3 medios, a menos 1, a 3 y a más infinito. Muy bien. Colocamos aquí los tres factores, colocamos los ceros de cada factor. Estos dos van abiertos porque son las restricciones de esos, ¿verdad? Y muy bien, completamos ahí la tabla y nos dice, cuando la función es menor o igual que 0, de menos infinito a menos 3 medios, este iría aquí cerrado porque es menor o igual que 0. Unión de menos 1 a 3, esos dos abiertos. Muy bien. Y cuando es mayor que 0, de menos 3 medios, abierto, porque aquí sí es, perdón, mayor estricto, entonces no se incluye la raíz, ¿verdad? A menos 1 y de 3 a más infinito. Ujú. Muy bien. ¿Dudas, chicos, ahí en esa? ¿No? Sí, aquí nada más sería el signo de la función j. Muy bien. Ok. Entonces, vamos con la última. La última, esa estaba, digamos, un poquito más compleja porque primero había que determinar el dominio. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo dominio máximo? ¿Qué hacíamos para determinar el dominio máximo de esa función? ¿Cómo era? ¿Qué nos fijábamos primero para sacar el dominio máximo de una función? Vamos a ver el chat. El denominador se iguala a 0, muy bien. Es decir, primero notamos que es una función racional porque es una fracción, entonces el denominador no puede ser 0. Entonces tenemos que ver las restricciones. Como ya está factorizado, entonces x más 4 cuando es igual a 0 y este x menos 2, ¿cómo se podría volver a factorizar? ¿Aplicando qué? X menos 2 y X más 2. Exacto, x menos Fórmula 2 y x notable. más 2. Una fórmula notable que va a ser la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces nos salen esos tres. Cuando x es menos 4, cuando x es 2 y cuando x es menos 2. ¿Muy bien? Y listo. Entonces el dominio, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo sería el dominio máximo de esa función? Todo R menos 2, 2 y menos 4. Bueno, es al revés, menos 4, menos 2 y ¿Ok? 2. Sería todo R si esta raíz sería de índice impar. Pero ¿qué pasaba si era una raíz cuadrada? ¿Qué hacíamos con la raíz cuadrada? ¿No se acuerdan cómo sacar el dominio de una función racional? Racional que tiene radical. Racionalizar, profe. No. ¿Qué hacíamos con una raíz? ¿Cómo determinábamos el dominio? ¿Qué no podía pasar dentro de la raíz? Vamos a ver el chat. Se sacan los términos de la raíz, ¿ok? Es decir, lo que está dentro de la raíz. ¿Y qué hacíamos? Que tenía que cumplir la raíz para que pudiera existir, ¿verdad? Una raíz cuadrada puede tener cualquier número adentro o habían ciertas restricciones.
Es decir, podríamos sacar la raíz cuadrada de todo R. Ajá, y se igualan mayor o igual que cero. Vean que lo que está dentro de una raíz de índice par tiene que ser mayor o igual que cero, es decir, tiene que ser positivo o puede ser cero. De ahí es donde sacamos el dominio máximo. Es decir, las restricciones son valores que no puede tomar la función, es decir, quitar esos valores específicos. Pero de la raíz lo que hacíamos era sacar un intervalo, ¿sí? Un intervalo donde la función podía tomar los valores de x. Entonces, pasamos el 4x a sumar y el 4 a dividir. Y simplificamos ahí eso. Entonces, 5 medios mayor o igual a x. Ahora, ¿cómo escribimos esto como un intervalo? Que se cumpla que 5 medios tenga que ser mayor o igual que x. ¿Cómo lo escribíamos? ¿Cómo escribíamos eso? Como un intervalo. De menos infinito a 5 medios. Ajá. De menos infinito a 5 medios. Y le quitamos ¿cuáles valores? Menos 4, el 2 y el menos 2. Exacto. ¿Sí? Todos estos valores están dentro de este intervalo, entonces hay que quitarlos, ¿sí? Si, por ejemplo, esto hubiera sido 4 positivo, no hace falta quitarlo porque ni siquiera está dentro del intervalo. Pero como todos pertenecen, hay que quitarlos, ¿verdad? Tomarlos en cuenta, digamos, como restricciones. Ahora sí, este es mi dominio máximo, ¿sí? Entonces, ya tenemos de dónde a dónde llegar. Entonces, la tablita sería de menos infinito, de menos 4, menos 2, 2 y hasta el 5 medios. ¿Por qué no llegamos aquí a más infinito? Porque ni siquiera pertenece al dominio, ¿ok? Este va a ser el dominio. Entonces, menos infinito, menos 4, menos 2, 2 y 5 medios. Hasta ahí llegamos. Y ahora escribimos los factores. Tomando en cuenta que 2, menos 2 y menos 4 son restricciones. ¿Ok? Ahora escribimos los factores. Toda la raíz de 10 menos 4x se hace 0 en 5 medios. Luego, x más 4 se hace 0 en menos 4, x más 2 se hace 0 en menos 2 y x menos 2 se hace 0 en 2. Ok, y ahora sí, vamos completando ahí la tabla. La raíz, como es una raíz cuadrada, vean que todo tiene que ser positivo, ¿sí? No nos puede dar negativo esa raíz. Eh, no puede ir a más infinito porque no pertenece al dominio. Es decir, si yo pongo aquí más infinito, aquí me va a salir error en la calculadora. Cuando yo pruebo un valor mayor a 5 medios, me va a salir un error porque me va a quedar la raíz de un número negativo. Y eso no puede pasar. Una raíz de índice par de un número negativo no puede pasar. Por eso el dominio lo llegamos hasta los 5 medios, ¿sí? Entonces, hasta ahí llegamos, ¿ok? Aquí nos daría negativo. Y ahora sí, entonces ponemos aquí el signo de la función. Ese será negativo, negativo y positivo. Y lo que queríamos determinar era esto, cuando es mayor que 0 y menor o igual a 0.
Entonces, ¿cuándo es mayor que 0? ¿En qué intervalo? De -4 a -2 ¿Abierto o y ambos cerrado? abiertos porque son restricciones. Exacto. Unión, Unión de 2 a 5 medios. ¿abiertos o cerrados? Eh, ambos abiertos. Ambos abiertos. Muy bien. Aunque el 5 medios no sea una restricción, estamos viendo cuándo es mayor que 0, mayor estricto que 0. Entonces, ese tiene que ir abierto. ¿Y cuándo sería menor o igual que 0? De -infinito a -4. ¿-4 abierto o cerrado? Cerrado. ¿Por qué? No, abierto. Es restricción. Abierto es una restricción. Unión, De -2 a 2 con ambos abiertos por ser restricciones. exacto. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Todo les queda súper claro. ¿Seguros? Bueno, entonces, si no hay más dudas, chicos, recordarles, mañana está la sesión exploratoria, ¿verdad? La que les comenté ahora a principio de la clase. Esa información la pueden ver en mediación, ¿verdad? Se los vuelvo a poner acá, antes de que se me vaya. Ok, creo que ahí. Ujú. Esta sesión exploratoria son 2 horas, les van a hacer una sesión de exploración, de introducción a un tema que viene en cálculo. Es decir, si ustedes siguen en una carrera que van a llevar cálculo 1, probablemente esto les funcione, ¿verdad? Porque va a ser una materia como una mini introducción a lo que van a ver en cálculo, ¿sí? Los profes que están llevando este curso les funcionaría un montón entre más personas lleguen. Entonces, si ustedes quieren participar, no les toma nada, un par de horas y ya. Nada más se inscriben aquí en este enlace, ¿sí? Por si quieren participar de esa sesión exploratoria. No cuentan la nota, ¿sí? No les va a rebajar la nota ni les va a subir la nota si participan. Es nada más algo voluntario si ustedes quieren participar o no. Y recordarles el viernes 17 el grupo de estudio que está a cargo de la profe Diana, que es la coordinadora de la cátedra. Entonces, por si quieren participar también, se van a resolver ejercicios de función valor absoluto. Este, mm, También el viernes 17 nos vemos presencial para la última producción estudiantil, para la producción estudiantil 5. ¿Qué les va a entrar? Les va a entrar función valor absoluto, función exponencial y función logarítmica. ¿Ok? Entonces igual, la última producción estudiantil que hacemos este semestre. Luego, para el examen de recuperación, recuerden que esto era para las personas que han faltado menos de 3 veces, ¿verdad? Bueno, 3 veces o menos. Entonces, pueden hacer un examen de recuperación para el segundo o el primer examen. El tercero no, ¿verdad? El tercero ya esa es la nota final. Si ustedes cumplen los requisitos, pueden hacer ese examen de recuperación. Yo igual más adelante les digo cuáles son los estudiantes que pueden o no aplicar. Va a ser el miércoles 29 a las 5 de la tarde. Todavía no han dicho, digamos, el lugar, pero apenas nos digan, yo les aviso. Y con respecto a los MOOCs, recuerden que la lista que yo les envié era actualizada hasta el 25 de octubre. Si ustedes se metieron después de eso, no van a salir en esa lista porque, ¿verdad? No estaba actualizada hasta ese momento. Yo espero que para el viernes ya me den la lista actualizada hasta estas fechas, ¿verdad? Como un poquito más actual, para que ustedes vuelvan a revisar si están inscritos o no. Ahora, si ustedes no están en esa lista y lo completaron antes del 25 de octubre, ahí sí me avisan, ¿sí? Para yo ponerlo, digamos, en que la coordinadora me los asigne a mi grupo, ¿ok? Pero si lo hicieron después de esa fecha, no se estresen porque todavía no han salido la lista, digamos, más actualizada. Los MOOCs, recuerden que se terminan el 23 de noviembre, o sea, ya casi, va a ser el otro jueves, si no me equivoco. Sí, el otro jueves. Entonces, para que los vayan completando y no se les olvide.
¿cómo se llama? Los aprendizajes autónomos todavía faltan. Entonces, igual, si ustedes no quieren hacer los MOOCs y solo los aprendizajes autónomos, se juegan el chance, ¿verdad? Yo haría los dos. Si tienen tiempo, hagan los dos. Para el último aprendizaje autónomo, se habilitó o se habilita esta semana, me parece que mañana ya está habilitado, entonces eso sería para evaluarlo hasta la semana 16. Y recuerden que la prueba corta es la que se evalúan estos dos temas, la de intersecciones entre gráficas y graficación mediante transformaciones. Esos dos temas no entran en el examen, entran en la prueba corta, ¿sí? Así que cuidado, ustedes salen del examen y ya no regresan en la semana 16 porque esa semana es la prueba corta, ¿sí? Entonces, en esa semana, que es el martes 28 de noviembre, si no me equivoco, ajá, es la semana que tenemos la última clase presencial, es decir, el 17, que es este viernes, nos vemos para la producción estudiantil 5 y nos volvemos a ver hasta el martes 28, ¿ok? El martes 28, nos vemos para la prueba corta, ¿sí? Y igual voy a ver si consigo una clase para el viernes de esa semana para ya hacerles, digamos, bueno, en realidad sería el jueves para hacer entrega de notas y de todo, ¿ok? Vamos Profe, a ver, permiso, ¿qué día caía la prueba corta? el 28, el martes 28 de noviembre. Ok, Dice, gracias. profe, disculpe, una consulta, ¿cuáles son días presenciales? Es el 17 y el 28. Ajá. Profe, ¿cómo hago yo para saber la fecha? Es que yo la hice ya hace tiempo y no aparezco en el cuadro, pero sí en el resto hasta el 15. Ok, bueno, Tiffany, hagamos algo el viernes, que se supone que ya me dan la lista actualizada, ahí revisamos, porque ya ahí deberías aparecer, ¿sí? Igual, si ustedes no están seguros de haber completado algún MOOC, eso aparece en Global UCR, ¿verdad? Ustedes se metieron, digamos, a Global UCR y si aquí en calificaciones les debería aparecer ya todas las notas, excepto las notas de los espacios que nosotros les dijimos que no van a aparecer las notas, ¿sí? Como los de final de lección y ahí habíamos mandado una lista, ¿verdad? Las coordinadoras. Pero en todo lo demás, si ustedes ya lo tienen hecho, ahí les debería salir el 100. Yo todavía no puedo ver quiénes ya terminaron, ¿sí? Lo único que podría ver es quiénes matricularon en mi curso, ¿sí? Pero lo de las notas, es decir, como verificar si quienes ya terminaron, eso me lo entregan hasta el 23, que va a ser la fecha límite, ¿verdad? Si ustedes quieren ver si ya terminaron o no, les debería salir en calificaciones, digamos, todos 100, excepto los cursos esos, ¿verdad? O que les lleguen como correo, creo que llega como de verificación de que ustedes ya terminaron, ¿sí? Y eso sería. Los certificados, que esos se entregarían hasta después, ¿verdad? Porque duran como un par de meses en hacerse, pero eso no hay problema. Para el curso no se necesitan. Es nada más para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Dudas? Ah, no, voy a ver el chat. ¿A qué era la prueba corta? A la hora de la clase, igual que siempre, ¿sí? Para esa, em, para esa prueba corta ya me dieron la clase, de hecho. Déjenme buscar el correo y ya les digo qué clase es. Igual se los mando, bueno, les digo más formalmente el viernes, pero para que lo anoten por ahí. Em, el martes 28 es ujú, en el aula 303 del edificio de aulas, ¿sí? Es el que queda detrás de la biblioteca de la Carlos Monge, para el edificio, en realidad es un poquito feillo ese edificio, pero bueno, ese es el que nos dieron. Entonces, la 303 y ahí vamos a aplicar, digamos, la prueba corta, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? Y ven que ya estamos casi que finalizando el curso.